Buenas tardes, vamos a dar inicio con nuestra sesión del día de hoy, 17 de marzo del presente, atendiendo un tema bastante interesante, que es uno de los flagelos que azota en la actualidad con fuerza a las familias. La violencia familiar o doméstica, que se refiere a todas aquellas acciones de agresión cometidas por algún miembro de la familia en contra de otro y que tienen la intención de causar daño en su vida, su cuerpo o su integridad emocional, en su libertad o en su patrimonio. Pero bien, para esto hemos invitado al maestro en psicoterapia, el licenciado en psicología, licenciado Hernán García Cortés. El licenciado Hernán García Cortés se desempeña como coordinador estatal de la violencia y familiar de género en los servicios de salud de Oaxaca, en la Dirección de Promoción y Prevención a la Salud, y por eso hemos invitado al licenciado Hernán García Cortés para que nos amplíe este tema tan importante. Licenciado, bienvenido. Gracias, doctor. Adelante, por favor. Gracias, muy buenas tardes. Saludo a todos los hospitales comunitarios que están sintonizados a esta red de telemedicina. Pues muchas gracias por la invitación. Como bien lo dice el doctor Alberto Cibaja, el amigo doctor Alberto, pues gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad que se nos da. La violencia familiar es un problema de salud pública y conlleva una serie de situaciones que va a repercutir en la salud física, emocional y social de las mujeres que viven esta problemática social. De acuerdo a la norma oficial mexicana 046, la violencia familiar comprende el acto u omisión único o repetido que es cometido por una persona en contra de otras, a las cuales considera en menor grado o inferior a ellas. Estas personas tienen una relación de parentesco, consanguinidad, civil o un acuerdo de vivir en pareja. Esto incluye a la pareja o mujer, hijos, padres o hermanos. La violencia tiene una característica: puede ocurrir dentro de la casa o fuera de ella. Y lo vamos a ejemplificar como lo siguiente. La violencia aparece en tipos que son la física, la psicológica, la sexual, la económica y el abandono. Este tipo de violencia puede presentarse al mismo tiempo de forma simultánea. ¿Qué vamos a comprender acá? La violencia no es normal en ningún ámbito, la violencia no es normal en ningún contexto, la violencia no es normal en ninguna de sus manifestaciones. Es un delito y por lo cual los servicios de salud de Oaxaca contamos con este programa que tiene una representación sí estatal, también jurisdiccional, pero nosotros también rendimos cuentas a la federación. ¿Cómo se va a expresar la violencia? La violencia se explica o se expresa en su tipo físico, con golpes en cualquier parte del cuerpo, moretones, quemaduras, agresiones con armas, lesiones corporales infringidas, y aquí viene la característica por lo cual se denomina violencia, que es emitida de forma intencional. Un criterio que considera la normatividad 046, que es este órgano rector que nos rige para aplicarla en las instituciones del Sistema Nacional de Salud, es que es el uso intencional de la violencia física en contra de la mujer. ¿Quiénes cometemos la violencia? En su mayoría somos los hombres, por estos aprendizajes erróneos de género, de dominio, poder y control en contra de la mujer. La norma 046 la define como el acto de agresión que causa daño físico. Asimismo, no es demeritar la violencia física en relación a la violencia psicológica. ¿Qué vamos a encontrar? La violencia física y la violencia psicológica van a empezar a transgredir la salud de la mujer en sus diferentes esferas. En la psicológica encontramos humillaciones, desvalorizaciones, críticas exageradas y públicas, un lenguaje grosero, insultos, amenazas, culpabilizaciones.
aislamiento social, control del dinero y no permitir la toma de decisiones. ¿Qué es lo que observamos en este tipo de violencia psicológica? Que el hombre, en su mayoría, por no estar trabajando en un proceso reeducativo o psicoterapéutico, él asume que todo lo que le pasa en su vida, llámese estrés laboral, llámese presiones económicas, va a estar culpando a la mujer de su problemática. La norma 046 define este tipo de violencia como la acción u omisión que provoca en quien las recibe estas alteraciones psicológicas o trastornos psiquiátricos. Quiero enfatizar en este punto, cuando hablo de los trastornos psiquiátricos, muchos de ustedes o muchas de ustedes, médicas, enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos, personal que labora en los hospitales, se ha de preguntar, ¿qué tan fuerte puede ser una problemática de una mujer que vive violencia, que llega a desarrollar un trastorno psiquiátrico? Efectivamente, el día de hoy su servidor, como conocedor del tema, les dice que sí, una mujer que vive violencia está sometida al estrés, a la ansiedad, a esta validación o descalificación por parte de su pareja, que es un hombre, y ella llega a dejar de ser sí misma, es decir, está buscando tanto la validación que llega a presentar ansiedad, depresión, intentos de suicidio e inclusive el suicidio. Y en los trastornos psiquiátricos nos encontramos uno que es muy predominante, que es el trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático lo presentan solo dos personas, una de ellas es un soldado sobreviviente de una guerra y una mujer que está en situación de violencia. Producto de ese estrés agudo, en un plazo no mayor a 6 meses, la usuaria empieza a tener sobresaltos. Si ya está viviendo violencia física y psicológica, empieza con mucho estrés, ansiedad, cae en depresión, pero también empieza a experimentar el que tiene que hacer sus actividades domésticas, no sea que la vaya a golpear o humillar su esposo. A eso se refieren esas alteraciones de las que habla la norma 046. De ahí que el objetivo de que estemos llegando este día 17 de marzo a los hospitales comunitarios es con la finalidad precisamente de que ustedes nos apoyen a la identificación de estos casos, a que detecten, les apliquemos la herramienta de detección para mujeres en situación de violencia y estemos notificando para que estas mujeres se estén atendiendo. ¿Por qué? Porque la violencia es un problema de salud pública que daña de 1 a 5 años de vida saludable en la vida reproductiva de la mujer. Por otro lado, vamos a encontrarnos el maltrato sexual o violencia sexual. Son actos que atentan contra la libertad sexual de las mujeres, de las personas, y lesionan su dignidad. Aquí nos encontramos relaciones sexuales forzosas o forzadas, abuso, violación, manoseos, tocamientos, etc. La norma 046 la define como la acción u omisión mediante la cual se induce o se impone la realización de prácticas sexuales no deseadas o respecto de las cuales se tiene incapacidad para consentir. ¿Qué nos encontramos aquí? En el trabajo reeducativo que hacemos en la coordinación del programa de violencia, nos hemos encontrado con expresiones de tipo machista como las siguientes. Dice el agresor: puede ser que mi pareja no quiera tener un encuentro sexual, yo le saco las ganas. Eso es violencia. Obligar a una mujer a tener relaciones sexuales y ella manifestando el no querer es violencia sexual. ¿Cuál es el trabajo a realizar? En la consulta médica o psicológica tenemos la oportunidad de brindar una atención integral a hombres y a mujeres. A las mujeres, a explicarles que ellas son dueñas de su cuerpo y que ellas pueden poner un alto saludable y decirle no a su pareja. Y es responsabilidad de la pareja, del esposo, decir o respetar la decisión de esa mujer. Sé que todavía en muchas poblaciones de nuestro estado sabemos que hay mucho machismo, pero precisamente es ese trabajo que debemos desarrollar con otras organizaciones como el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca,
la Subprocuraduría o Fiscalía de Delitos contra la Mujer, los centros de justicia para la mujer, las organizaciones sociales, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, que empecemos a trabajar con nuestra población. Ahí donde ustedes se encuentran en hospitales, si existen centros de salud, yo les pediría a los directores de los hospitales, y que además próximamente nos vamos a reunir para brindarles una capacitación en la norma 046, les pido su apoyo para que estemos identificando a estas mujeres en situación de violencia. ¿Por qué? Porque muchas veces estas mujeres que están viviendo violencia son violadas en sus comunidades, salen huyendo, huyen de nuestro estado, se van a estados vecinos y después tienen la necesidad de regresar a su población de origen. El día de hoy les voy a explicar que la violencia sexual necesita estar siendo atendida en todas las unidades del sector salud, porque es una obligación de nosotros como prestadores de servicio brindar atención en materia de violencia sexual, porque es considerada una urgencia. Entonces, al final les voy a dar mis datos para cualquier aclaración, nos pongamos en comunicación vía telefónica. El abandono también es considerado el acto de desamparo injustificado hacia uno o varios miembros de la familia, con los que se tienen obligaciones que derivan de las disposiciones legales y que ponen en peligro la salud. El abandono, tal pareciera que se puede, que es común ver esto en nuestras poblaciones de Oaxaca, donde dice, pues abandonó a su esposa, se la habrá ganado, o atendemos la sociedad, incluso el personal de salud, y espero que no sea así en el caso de ustedes, pero si no estamos trabajando a nivel personal, solemos cometer juicios de valor o denominados prejuicios. El abandono no es normal, el abandono es un tipo de violencia y tiene que darse seguimiento. ¿Por qué? Porque un usuario ante vivir abandono tiene repercusiones emocionales, porque depositó afecto en su pareja y resulta que la pareja decide dejarla sin remediar en su estado emocional de esta usuaria. Vemos la magnitud del problema. Ahí va, una imagen dice más que 1000 palabras. ¿Qué tenemos que trabajar? En los grupos reeducativos, que los hombres asuman el control de su violencia. Hay un principio en violencia que dice, el respeto es la condición necesaria para la no violencia. Y otro principio en violencia, que la violencia es responsabilidad de quien la ejerce. Entonces, necesitamos estar trabajando en nuestras poblaciones aspectos preventivos, ¿sí? La atención es lo menos que quisiéramos estar viendo en este tipo de casos. Sin embargo, Oaxaca es un estado todavía muy arraigado a sus usos y costumbres y necesitamos ir desmitificando estas situaciones de violencia. Ahí vemos otra imagen, el reconocimiento de la supuesta superioridad masculina. ¿Dónde vamos a incidir? Vamos a incidir directamente en las vidas de las familias. Necesitamos estar promoviendo una educación basada en el respeto entre hombres y mujeres. No es sano que la mujer esté al servicio del hombre, porque tal pareciera que pasados los años, ese hombre no busca una compañera con la que esté a la par. Ese hombre no busca una compañera a la que transmita afecto, seguridad, confianza, respeto, comunicación. Busca una sirvienta, busca una sexoservidora, busca que satisfaga todas sus necesidades, pero menos busca a una compañera de vida. Así pues, la violencia considerado como un problema de salud pública, debido a que la carga de enfermedad derivada de estas situaciones de violencia contra la mujer en edad reproductiva es comparable a la representada por otras enfermedades consideradas de alta prioridad en las agendas de los organismos mundiales de salud. La violencia es un delito, la violencia no es normal en ninguna de sus manifestaciones. Se calcula que la violencia familiar provoca en la mujer la pérdida de 1 de cada 5 años de vida saludable, perdidos por discapacidad y muerte durante la etapa reproductiva. Dice un dicho que el buen juez por su casa empieza. Compañeras y compañeros del sector salud, si estamos viviendo alguna situación de violencia, pidamos apoyo. No pasa nada. Es un principio de psicoterapia. Al final de cuentas, ¿qué tan útil me es
seguir viviendo en la situación en la que me encuentro. Como hombre, no me es sano ejercer violencia y ejercer un autoritarismo. Como mujer, no me es útil mantener una dependencia emocional producto de que, ¿cómo voy a dejar a mis papás sin hijos? Nosotros no promovemos el divorcio, promovemos como coordinación de violencia familiar una adecuada convivencia entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque las familias son los núcleos de la sociedad, pero estas familias necesitan crecer en un ambiente sano, de respeto y de una convivencia armónica. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿O qué vemos en esa imagen? Que esto no es más que la repetición de la conducta que observan en sus entornos. Vemos un ejemplo de violencia por abandono y nos remontamos a las investigaciones que se han hecho en el marco de violencia y sus tipos. La encuesta nacional sobre la violencia contra las mujeres, la ENVIM 2006, es en una muestra de 22.318 mujeres de 15 años y más, usuarias de los servicios de salud de primer y segundo nivel de atención en las 3 principales instituciones de salud del país, como son el IMSS, el ISSSTE y los servicios de salud de atención. Se analizó la frecuencia y distribución de la violencia de pareja con los siguientes resultados. La violencia psicológica en un 28.05%, la violencia física en un 16.6%, la violencia sexual en el 12.7% y la violencia económica en un 4.42%. Actualmente ya hay datos de la encuesta nacional de las dinámicas de las relaciones en los hogares y si aquí aparece la violencia psicológica alta, ahorita va de la mano junto con la violencia sexual. Violencia sexual y violencia física se encuentran ahorita en un 40%. ¿Cuáles son los instrumentos legales? El Estado mexicano ha firmado diversos acuerdos y compromisos internacionales que protegen los derechos de la mujer. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la que nos rige a nivel nacional y también hay organismos internacionales que vigilan la atención de las mujeres en situación de violencia. El día de hoy su servidor le pide a todos los hospitales donde se encuentren las siguientes figuras: médico, enfermera, psicólogo, trabajo social, que prevengamos y atendamos los casos de las mujeres en situación de violencia, que apliquemos el modelo integrado de atención a la violencia. Si ustedes no lo tienen, ahorita les doy mi correo electrónico para que por ese medio me escriban y les haga yo llegar los documentos normativos. ¿Por qué las mujeres no denuncian la violencia? La violencia en la pareja sostenido durante años es incomprensible a ojos de quienes no la padecen, quienes no dimensionan la problemática que puede generar en la vida de la mujer. Todo el mundo opina sobre el maltrato a una mujer, todo el mundo opina que eso es normal. Y escuchamos frases prejuiciosas como se lo habrá ganado, algo habrá hecho, es que pone nervioso al marido, es que es exigente con el marido, es que se pasa de liberal, si es así que se vaya, que lo denuncie, que cumpla con sus deberes y no le ocurrirá, que aguante por los hijos, y dijeran las abuelitas que es la cruz que le tocó cargar. Probablemente en este momento ustedes se estén preguntando o les esté generando risa estas expresiones. Sí, precisamente porque todavía se tiende a normalizar la violencia. Pero el día de hoy su servidor, con todo el conocimiento de causa, con toda la experiencia de atención a mujeres en situación de violencia y de hombres que ejercen violencia, les puedo decir lo siguiente, que hombres y mujeres no nos gusta a los hombres ejercer violencia ni a las mujeres vivirla. ¿Cuál es el gran cambio? El gran cambio quizá es que en los últimos años en los tribunales ha dejado de ser explicada la violencia como crimen pasional o la consecuencia lógica de un arrebato de celos. Ahora la violencia es considerada un delito. Así que no es normal que nuestro esposo o a ustedes mujeres su esposo les pegue. No es normal que nosotros como esposos estemos golpeando a nuestras parejas, en el caso del personal masculino u hombre. Entonces, hombre no es aquel que golpea a su mujer, hombre es aquel
que brinda un marco de respeto, comunicación, convivencia armónica, satisfacción y que promueve la toma de decisiones en los integrantes de la familia. ¿Vale? Entonces, la violencia es un delito. ¿Qué está pasando en Oaxaca? En Oaxaca tenemos alto índice de feminicidio, ¿sí? Se debería de declarar la alerta de género, pero precisamente el cambio está en que nosotros como prestadores de servicios prevengamos y promocionemos una salud mental libre de violencia en las poblaciones donde estamos laborando en los servicios de salud de Oaxaca. Sí, no es posible más muertes contra las mujeres. ¿Por qué? Porque desafortunadamente una mujer sigue con su pareja porque hay razones que las llevan a no tomar la decisión de denunciar. ¿Qué piensa una mujer que vive en situación de violencia? Tiene la esperanza de que la situación cambie, tiene miedo a las represalias contra de ella o de sus hijos. Los sentimientos de ambivalencia son los siguientes: ama, pero también quiere a esa persona que ejerce violencia con ella. Tiene esta inseguridad porque probablemente en su distorsión de pensamiento no vaya a encontrar a otro maltratador igual. No es sano. Es importante trabajar con estas mujeres que viven violencia para modificar su esquema de pensamiento, para favorecer la toma de decisiones y aún con todo con todo e hijos, una mujer puede salir de ese círculo de la violencia. ¿Qué nos encontramos? Que la mujer tiene vergüenza ante la sensación de fracaso o culpa. Hay dependencia de la mujer respecto a su pareja, dependencia psicológica, dependencia económica e incluso han expresado algunas pacientes que hay dependencia en el aspecto sexual. Esto es muy importante que lo conozcamos como personal de salud y desarrollemos nuestra tolerancia a la frustración. Al final de cuentas, la usuaria también toma decisiones. Al final de cuentas, nosotros pudimos haber aplicado todo un protocolo de atención, pudimos haber trabajado técnicas de psicoeducación en contra de la violencia familiar y de género, y al final de cuentas, la usuaria va a decidir o no regresar con su agresor. Ella toma decisiones. La decisión que tome es su responsabilidad y nosotros como personal de salud vamos a validar o a respetar esa decisión. ¿Qué nos encontramos? Baja escolaridad, baja autoestima, falta de información, miedo a la soledad o al abandono, por tradición o costumbre, y tolerancia social a los comportamientos violentos. Necesitamos estar trabajando en el consultorio de psicología, en la consejería de enfermería, en la plática que se brinda a los grupos de oportunidades Prospera o grupos que tengamos cautivos ahí en los hospitales o centros de salud. Trabajemos para explicar que las situaciones de violencia no son saludables, que las situaciones de violencia pueden desencadenar en un desenlace como la muerte. Vemos la siguiente imagen, dice mucho de esto de la baja autoestima. La baja autoestima expresada por las mujeres estimula la conducta del agresor. No permite a la mujer romper con el círculo de la violencia. Necesitamos precisamente ir trabajando en el empoderamiento de la mujer para que tome decisiones, para que no genere dependencia y que el ámbito doméstico no sea el único medio de desarrollo. En la siguiente lámina estamos viendo las consecuencias de la violencia. A nivel físico encontramos lesiones de todo tipo, traumatismos, heridas, quemaduras, enfermedades de transmisión sexual, embarazos de riesgo, abortos y muerte. En el aspecto psicológico, lo que les explicaba hace un momento, ansiedad, depresión, intentos de suicidio, abuso del alcohol, abuso de drogas, trastornos por somatización, gastritis, colitis, algunas parálisis faciales, uso de la violencia con sus propios hijos. Ahorita vamos a ver la dinámica del ciclo de la violencia y espero vayamos comprendiendo más esta situación de salud. Y en el aspecto social, el aislamiento, el ausentismo laboral, la pérdida del empleo. Una mujer que vive violencia va a dejar de acudir a trabajar
poniendo pretextos de me caí, pisé una piedra, me torcí el tobillo, justo me pegó en la cara. Esas situaciones hay que estarlas sondeando cuando apliquemos la herramienta de detección de casos, la cual les pido estén aplicando para efectos para efectos de alguna supervisión, esté en el expediente clínico para que ustedes como institución estén cumpliendo las responsabilidades que nos marca la norma oficial mexicana 046. En esta diapositiva estamos observando el círculo de la violencia. En la parte superior, a nivel del centro, viene acumulación de la tensión. Resulta que el esposo llega cansado de la casa, llega cansado del trabajo, viene muy molesto, viene culpando a la mujer que por culpa de ella tiene que trabajar para que no se cuidó. Todo esto echándole la culpa a la mujer es tradicional de los hombres que no contactan o asumen sus responsabilidades, depositando la responsabilidad directamente en la mujer. Viene la exigencia o petición de que le dé de comer, le sirve un plato, la sopa o la comida está muy caliente, le dice frases obscenas respecto a la preparación de los alimentos, él pierde la paciencia, se intolera y empieza a gritar. Los gritos son violencia. No es sano que un esposo le grite a su mujer o a su pareja. Viene el episodio violento donde la agrede, vemos en esa imagen, la mujer está embarazada. Muchos de esos casos nos llegan a la consulta. Muchos de esos casos se vuelven muertes maternas. Muchos de esos casos terminan en desenlace fatal. ¿Qué va a pasar después del episodio de violencia? El hombre, después de que estaba tan acalorado en el apartado de pérdida de la paciencia, cuando se le elevó y que nosotros en trabajo reeducativo le llamamos que se generan señales de riesgo fatal, que son acidez estomacal, tensión muscular, ideas irracionales respecto a que a la mujer lo está atacando, le sirve la comida caliente. Ya que bajó todo ese enojo, vienen sentimientos de culpa y arrepentimiento. Muy difícilmente o muy fácilmente, dependiendo de la situación, la usuaria en situación de violencia va a ceder a estos rogamientos de la pareja. ¿Qué sucede acá? Voy a ser muy claro. Si un hombre que está ejerciendo violencia y la ha repetido constantemente y viene con estos sentimientos de culpa y arrepentimiento, no va a haber cambio hasta que no acuda a un proceso psicoterapéutico, a un proceso reeducativo. Viene la luna de miel, la conquista, le lleva flores, tienen sexo desenfrenado y otra vez, en cualquier momento, viene la acumulación de la tensión y otra vez se presenta el ciclo de la violencia. ¿Sí? Entonces, ahí vienen los ciclos. En la tensión dice, el maltratador pierde control, grita, ofende, dice palabras groseras, juramentos, amenazas, arroja o rompe objetos, se lamenta de su mala suerte, acusa a la mujer de infidelidad y de ser culpable de todas sus desgracias, reprocha el poco interés que ella muestra por sus cosas, intenta forzarla haciendo ver que la desea, etc. Esa es la fase de tensión. Necesitamos empezar a trabajar con la población, necesitamos hacer trabajo preventivo. ¿Por qué? Porque muchas familias siguen viviendo bajo este ciclo de violencia. La fase de paralización y sumisión. La persona que emite violencia logra que la víctima se sienta culpable, pida perdón, repita actos y palabras sin sentido, se humille, prometa, se quede muda, se contradiga, pierde el control de sus emociones, llore, se paralicen sus reflejos y no pueda reaccionar. A eso me refería hace un momento cuando les decía que la mujer deja de ser ella misma. El control de su vida lo toma el agresor. La fase de episodio de violencia. En esta fase se produce la mayor parte de muertes, conmociones o lesiones con secuelas importantes que requieren atención médica urgente e incluso hospitalización.
Aquí en esta intervención, personal médico, enfermería, les pido su apoyo para que estemos aplicando. Es más que evidente que el usuario llega en situación de violencia. Apliquemos la herramienta de detección, apliquemos el formato CIS-SS17P, formato de atención por violencia y lesiones. El ciclo de la violencia en la pareja viene la fase de arrepentimiento, tregua amorosa o luna de miel. Cuando la pesadilla pasa, el hombre suele pedir perdón, suplica, promete, ¿sí? Promete que no lo hará nunca jamás o nunca más, jura que no puede vivir sin ella, la abraza, la besa, le jura que es la única para él, que si lo deja se suicidará, ¿sí? Que incita a la mujer a la conciliación y al perdón, en este caso, deseando verlo de nuevo como bueno o como cuando empezaron a estar juntos, la mujer decide nuevamente darle otra oportunidad. Aquí es donde les digo que si no se trata a esta persona, ¿sí?, no va a haber cambio. Aquí es muy importante que se haga un trabajo cognitivo, un trabajo de modificación de prácticas de conducta de esta persona que está ejerciendo violencia. Después de una pequeña tregua, otro buen día y sin motivo aparente, vuelve la fase de tensión. Con el tiempo la fase de luna de miel desaparecerá y pasa directo de la fase de episodio de violencia a la fase de tensión y así sucesivamente durante años. Una mujer que vive violencia está afectada en sus esferas física, emocional, sexual, social y en la interacción con sus hijos. Identifiquémoslas, detectémoslas, mandemos el aviso al Ministerio Público, trabajemos, si contamos con la infraestructura para hacerlo. Hay el personal de psicología de hospitales necesita contar con el protocolo de atención psicológica a mujeres en situación de violencia. Si no lo tienen en este momento en los hospitales, yo les pido que me escriban a mi correo electrónico, ahorita se los digo, o bien que me escriban por un mensaje de WhatsApp y les mando la información. Es muy importante que estemos trabajando a favor de las mujeres que se encuentran en situación de violencia. Tomemos en cuenta que las niñas y niños testigos de la violencia nunca olvidan. Recapitulando, la violencia es un problema que debe abordarse integralmente. De lo contrario, seguiremos atendiendo sus consecuencias con un alto costo para las instituciones de salud, no solo económico, sino social e individual. El subregistro de la violencia en los sistemas de información en salud contribuye no solo a mantener invisible este grave problema, sino que además impide documentar la magnitud real del mismo. Yo quiero pedirles un favor ahí, personal médico, enfermería, en específico respecto a las acciones del programa de violencia. Es muy importante que estemos registrando la información, porque esto se traduce en recursos económicos para el programa y la oportunidad que podamos estar llevando las estrategias de capacitación, como lo hicimos el año pasado al Hospital de Cuicatlán, al Hospital de Putla, Pinotepa, Pochutla, María Lombardo, que los estuvimos visitando con los cursos del buen trato. Es muy importante, compañeras y compañeros, que les pido su solidaridad. Nos encontramos a nivel nacional en el último lugar de atención y registro de casos de violencia. Les pido, por favor, que nos apeguemos a la normatividad 046. Derivado de esta problemática, la norma 046 SSA 2-2005, violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención, la cual significa que es una herramienta valiosa que permite al personal de salud contar con un marco de actuación frente a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Esta norma resulta de gran importancia porque representa una ventana de oportunidad o de oportunidades para detectar en forma temprana, atender oportunamente y limitar los daños a la salud. Esta norma es de observancia obligatoria para las instituciones del Sistema Nacional de Salud, así como para las y los prestadores de servicios de salud
de los sectores público, social y privado que componen el Sistema Nacional de Salud. Ahí pues la petición de su servidor para que por favor me apoyen a este registro de casos de violencia, a esta detección, a la atención y referencia de los mismos, para que Oaxaca cuente con infraestructura que nos permita también seguir previniendo esta problemática social como es la violencia contra las mujeres. ¿Por qué les pido que nos involucremos? El sistema de salud representa un espacio de oportunidad único para la detección y atención, debido a que las mujeres y en general las familias acudirán cuando menos una vez en su vida a centros de salud, clínicas u hospitales. El ciclo de la violencia es progresivo y sin intervención tiende a agravarse, pero puede parar. Estamos por implementar en este mes que sigue, en el mes de abril, tendremos aquí en Valles Centrales la estrategia Grupos de Reeducación para Hombres y Mujeres en Situación de Violencia. Tendremos por primera vez en el Estado, adscritos a la jurisdicción sanitaria número 1, la estrategia de actividades preventivas para atender la violencia en el noviazgo, producto de la Estrategia Nacional de la Prevención de Embarazos en Adolescentes. ¿Por qué? Porque muchos embarazos en adolescentes también van matizados con estos tintos de violencia. Sin intervención, una proporción de las mujeres acabarán muertas en prisión o con secuelas irreversibles. ¿Cuáles son las intervenciones de salud pública contra la violencia? Que trabajemos para desnaturalizar la violencia, que se haga la prevención de violencia en el noviazgo y que intervengamos con grupos estratégicos. Trabajemos en la promoción de la salud, en el diagnóstico temprano, que es la detección, en el tratamiento oportuno, alternativas diferentes de vida, como son la consejería y la atención psicológica. Atención médica y psicológica específica para la prevención y atención del VIH, SIDA. La interrupción legal del embarazo por violación se refiere a las instancias para la revisión de una experta o un perito que resguarde o valide que lo que estamos atendiendo es una violación. Entonces, que nos apeguemos también a los protocolos de atención psicológica, que registremos la información, que se atiendan las lesiones, que se atiendan las enfermedades asociadas a la violencia, que se aplique la anticoncepción de emergencia en los hospitales comunitarios cuando una usuaria refiera a haber sido violada. Aquí algo que les pido, por favor, es la credibilidad en el discurso de la usuaria y que nos comprometamos, así como cuando hicimos nuestro juramento de ética profesional, a que vamos a atender a las usuarias quitándonos prejuicios, revictimizándolas. ¿Por qué? Porque la mujer lo que busca es la recuperación de su proyecto de vida y ahí les pido que se haga seguimiento con estas usuarias. La atención por niveles nos pide que se haga en 3 aspectos: atención esencial, atención especializada y la atención en refugios. La atención esencial nos la pide a unidades de primer nivel en que se estén haciendo la detección de casos, que el personal médico en su consulta aplique la herramienta de detección, si la encuentra positiva la refiere al servicio de psicología, que el servicio de psicología contenga y maneja la crisis, si hubo casos de violación, se brinde la atención médica, se aplique el formato de lesiones, se aplique la pastilla de anticoncepción de emergencia, si cuenta con un esquema de antirretrovirales, apliquémoselo, se dé atención básica a la violencia sexual. Si no contamos con ello, se manda a una institución de segundo nivel, vía referencia, para que se administre la quimioprofilaxis para ITS. Ya en el segundo nivel, o en atención especializada en hospitales generales, comunitarios o de especialidad, vamos a hacer la detección activa, el tratamiento médico para las lesiones leves a través de la aplicación del formato CIS-17P, se aplica la pastilla de anticoncepción de emergencia, se aplica la quimioprofilaxis para infecciones de transmisión sexual. El año pasado hicimos una distribución de medicamento a triple a los hospitales,
estamos porque nos realicen el canje para nuevamente volver a hacer la distribución de frascos, por lo menos 2 piezas en cada hospital. ¿Qué les estamos pidiendo? Que por favor nos registren estos casos que han sido atendidos a través de mandarnos vía escaneado por foto el formato de lesiones, la hoja de datos de la usuaria, para que se registre en el sistema Salvar. Por favor, Oaxaca, por favor, compañeros, amigos médicos, les pedimos su apoyo en la coordinación estatal para que nos estemos apegando a la normatividad en materia de atención a la violencia familiar y de género. En los hospitales encontramos que hay la atención en especialidades médicas como son ginecología, sí, que va a ser de mucho valor para la atención de la usuaria que refiere a haber vivido violación. Tratamiento para la violencia sexual o violación, tratamiento psicológico y psiquiátrico especializado, y se aplica la referencia, ¿sí? Atención en refugios, ahí se va a brindar protección, atención médica, atención psicológica, apoyo legal, apoyo laboral. Nuestro trabajo termina, compañeras y compañeros de primer y segundo nivel, en la referencia de esos casos una vez contenida la crisis. El ser humano es agresivo por naturaleza, pero pacífico o violento por cultura. La violencia existe y no es normal. Compañeras mujeres, compañeros hombres, despertemos de esa pesadilla que se llama violencia familiar o de pareja. Los hombres sufrimos al ejercer violencia y las mujeres sufren al momento de recibir la misma. ¿Cuál es la solución? Una equidad de género basada en el potenciamiento de la mujer, la convivencia armónica junto con la pareja, que los hombres aceptemos un nuevo concepto de masculinidad, que tengamos mayor convivencia con nuestra familia. La mujer para su potenciamiento necesita independencia económica, que ella sea independiente, que ella trabaje, que ella no esté supeditada al ámbito doméstico o al ámbito familiar. Que se permita respetar y nosotros participemos, ojo, no es que ayudemos, que participemos de la salud sexual y reproductiva de nuestras parejas. Al final de cuentas, el cuerpo es de ellas y ellas toman decisiones sobre su persona. Trabajemos en la autoestima, nada de palabras que detrimenten la salud emocional de la mujer. Apoyemos la toma de decisiones libre e informada y procuremos proyectos de vida predecibles. Si tenemos hijas e hijos, favorezcamos el trato por igual. Las manifestaciones de violencia dentro de la pareja no se reducen únicamente a los golpes, sino que comprenden toda una gama de actos psicológicos, físicos y sexualmente coercitivos, así como la explotación y el abuso económico practicados contra las mujeres por su pareja actual o anterior, todos sin el consentimiento de las mismas. Gracias por su atención. Les voy a proporcionar mi número celular, es el 951-196-0258, y la coordinación del programa Violencia Familiar y de Género se encuentra ubicado en la calle 20 de noviembre 707, Colonia Centro, Oaxaca. Mi correo electrónico se me pasó ponerlo, pero se los puedo dictar o bien me pueden escribir vía WhatsApp a mi teléfono y se los proporciono. Es PREP violencia con W, PREP de prevención, violencia con la palabra completa, sso@hotmail.com. Gracias, doctor Alberto Cibaja. Espero esta información haya sido de utilidad a todos los hospitales que estuvieron conectados de forma satelital con nosotros en esta mañana. Pues bien, hemos terminado con el tema de hoy, no sin antes hacerles hincapié que el tema está subido y que lo vuelvan a ver, pues es un tema bastante interesante que nos compete a todos. Así mismo, le damos las gracias por haber estado con nosotros, a los hospitales básicos comunitarios y también a la gente que estuvo vía streaming. Reciban un saludo y pues maestro, licenciado Hernán Cortés García, psicoterapeuta. Gracias, doctor. Muchas gracias, ya sabe que Telemedicina es bienvenido. Muchas gracias, y claro que sí, estaremos por acá en otra ocasión que se nos invite. Buenas tardes, hasta pronto.